Hola, hola, bendiciones. Nos encontramos en este momento ya celebrando el Jueves Santo. Ya ese camino cuaresmal que iniciamos ya ha llegado a su fin, por lo menos durante esta mañana estamos cerrando ya este proceso de preparación para adentrarnos a los misterios más profundos y fuertes de nuestra salvación. Hoy justamente durante la mañana en muchas parroquias, en muchas catedrales de muchas diócesis a lo largo del mundo, pues se celebra lo que es la misa crismal, el cual es tiene una doble importancia. La primera, recordarnos a nosotros nuestro sacerdocio bautismal. Por el bautismo hemos sido constituidos como sacerdotes, profetas y reyes. Es decir, participamos del sacrificio de Cristo en nuestra vida cotidiana. Por otro lado, también está la institución del sacerdocio ministerial, que pues lo veremos más profundamente en la liturgia de la tarde, donde celebramos pues la misa de la Cena del Señor. En ella pues el Señor ha elegido a unas cuantas personas, ha tocado su corazón para que se conviertan, para que decidan entregar su vida y por ella celebrar los sacramentos. Entonces, la primera tarea que podemos tener nosotros hoy es, en primer lugar, recordar nuestro compromiso sacerdotal. Nosotros somos también portadores del amor de Cristo, del sacrificio de Cristo. Y por otro lado, orar por aquellos a quienes, pues diciéndole sí al Señor, dejando de lado una vida como la de muchos otros, ha decidido pues en vocación entregarse a Cristo, servirle como sacerdote. Eso por ese lado. Después en la tarde tendremos lo que es la antesala, lo que llamamos la introducción a lo que es el tríodo pascual. Recordemos que el tríodo pascual es viernes, sábado, domingo, pero la empezamos con una introducción muy especial que es justamente la de la cena vespertina de la Cena del Señor, la Eucaristía vespertina, perdón, de la Cena del Señor. En ella recordamos esa última Pascua que Jesús come con sus discípulos, una Pascua marcada de muchos elementos diferentes, que iba a convertirse como en un resumen y a la vez en una muestra de lo que Él iba a hacer, cómo a través de la Eucaristía Él trae a nuestros días el sacrificio que en su momento realizó en la cruz. La Pascua judía es un rito, es una liturgia, no es una cena cualquiera, conformada por muchos pasos que debían ser seguidos de manera estricta, esperando siempre encontrar al Señor en la vivencia de cada uno de ellos. Eso es lo que verdaderamente hace la liturgia, la celebración de los misterios del Señor en función y en bien de su pueblo. Pero justamente en esa celebración litúrgica, pues el Señor toma esa Pascua antigua, esa Pascua que era pues recurrente dentro de su pueblo judío y le hace modificaciones para abrirnos el entendimiento, primero a aquellos dos que compartían la cena con él y después a nosotros de lo que él iba a terminar haciendo en bien de toda la humanidad. Dentro de esa cena habían había un rito de prácticamente 5 copas que debían beberse a lo largo de la noche de la celebración. Y sobre todo, imagínense a Jesús después de cenar con sus discípulos, tomar un pan que era lo que llaman el aficoman, que es, digamos, el segundo de los 3 panes ácimos o matzá que tenían los judíos en la mesa principal. La parten inicialmente en un rito previo, lo esconden en un lienzo blanco, lo envuelven, perdón, y lo esconden para que después de la cena sea buscado como un signo primero de llamar la atención de principalmente los más jovencitos, y segundo para que fuera como una especie del postre después de la cena. Bueno, pues ese aficomen, ese segundo pan, que para nosotros representa la segunda persona de la Santísima Trinidad, es partido, es envuelto en un lienzo y es escondido para que aquel que lo encuentre tenga un premio. Pues bien, imagínense en esa noche a un montón de adultos judíos que ya habían celebrado muchísimas Pascuas, ver a su maestro tomar ese pan, dar la gracia y decir, tomen y coman, que esto es mi cuerpo, que es algo muy importante. No representa, no simboliza, esto es mi cuerpo. Jesús se entrega como alimento.
dando antesala a lo que será toda su entrega en sí general, amorosa. Porque como lo dice el Evangelio, amó hasta el extremo de entregar su vida. Ya por ahí, en ese momento, pues viene un poco de esa pues expectativa o extrañeza de los 12, que ven que el rito que ellos conocían, que aquello que antes era muy normal para su vida, ha sido transformado. Y ni qué decir después de ese momento donde comen el pan, viene la copa de la redención, que para ellos les recordaba esa liberación en su momento de la esclavitud de Egipto, del pueblo de Israel. Pues Jesús, quien ya anteriormente había dicho que no volvería a tomar el fruto de la vid hasta que lo tomara en el reino de su Padre, pues toma ese cáliz, él no lo prueba, él no ingiere el vino, sino que lo reparte entre sus discípulos, entre sus apóstoles, y les dice: tomen y beban, este es el cáliz de la nueva alianza, que será entregado por ustedes. Y sobre todo entender eso, nueva alianza. El Señor desea unirse a su pueblo, el Señor desea vincularse con ellos, con cada uno de nosotros. Y en prenda nos da justamente su sangre, que por el milagro de la acción del Espíritu Santo se transforma en vino en la Eucaristía. Y los discípulos en ese momento igual vuelven a pelar los ojos porque dicen: esto no es el rito que conocemos, esto no es lo que siempre hacemos. Pues no, el Señor ha cambiado todo, lo ha transformado todo. Entonces, de ahí después iniciará un proceso, como lo veremos también en la celebración de la liturgia de la tarde con la Eucaristía, la misa vespertina, un momento de encuentro y compañía con el Señor, donde viviremos palmo a palmo con Él cada una de las etapas de su pasión, muerte y resurrección, a la cual estamos invitados a participar, no quedarnos como en su momento le ocurrió a Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando toma a aquellos 4 discípulos y se queda y se los lleva lejos mientras él en su angustia oraba, los otros dormían. El Señor muchas veces sufre y nosotros nos mantenemos dormidos. Sufre en el que no tiene pan, sufre en el que no tiene vestido, sufre en el que perdió en el trabajo, sufre en el que está enfermo. Y nosotros estamos dormidos. En este día, en este jueves, dispongámonos verdaderamente de un corazón abierto a compartir con el Señor, que se ha entregado y nos ha amado, como decía anteriormente, hasta el extremo. No se ha reservado absolutamente nada para Él. Vamos a ir meditando en cada uno de estos días los esfuerzos tan insufribles que Él vive por nuestro bien, por nuestra salvación. No puede ser que nos limitemos nosotros a quedarnos dormidos, a vivir como expectantes y que eso no nos interpele a nosotros. Parte importante de esta celebración del Jueves Santo también es recordar el valor de la Eucaristía. Para nosotros muchas veces la Eucaristía se ha convertido en una tradición dominical y es tal vez el único problema que tengo o que me hace falta es porque estoy acostumbrado a ir. Aunque a la primera oportunidad que tengo, soy capaz de suplantar la Eucaristía por cualquier otra cosa mejor. Por un paseo, por un partido de fútbol, por una fiesta o porque me dormí. A veces también vamos con todo el cariño del mundo, se los digo. Vamos a la Eucaristía con la peor ropa que tenemos, con pijamas, con pantalones cortos, con camisas de equipo de fútbol. Y disculpen que sea ser muy honesto en esta parte, pero podemos decir: sí, pero voy con disposición. Pero verdaderamente hay una disposición clara de ir a la Eucaristía cuando mi aspecto físico, que es el primer reflejo me demuestra otra cosa. No voy a criticar esas partes, sino simplemente entender lo que estamos viviendo y entender el porqué de la Eucaristía, de dónde nace la Eucaristía, que nace justamente y producto de esa entrega amorosa que vamos a estar viviendo con Cristo desde la tarde de este jueves, todo lo que es el viernes, hasta verlo el sábado ya en el sepulcro, y esperando y meditando su resurrección.
La Eucaristía es el regalo que nos da el Señor para no volverla a matar. Es claramente Jesús muere, y lo dice justamente la liturgia nuestra, Jesús muere una sola vez y para siempre. Pero en la Eucaristía, nosotros, quienes vivíamos sucios en el pecado, nos lavamos en la sangre de Cristo, que se nos sigue entregando día con día en el altar, como una ofrenda permanente, una ofrenda purificadora, que no fue caída del cielo únicamente, sino que nace del amor tan grande de aquel que, siendo maestro y siendo rey, se convierte en servidor de todos y cada uno de nosotros. Hoy también es un momento para recordar el mandamiento del amor. Ese mandamiento que a veces pasamos por alto muchísimas veces, que no es únicamente ir con buena actitud al templo, sino que lo que vivimos en el templo, lo que encontramos en Cristo, se muestre en acciones concretas hacia aquel que lo necesita, empezando por nuestros hogares. Es el mandamiento y signo propio del que verdaderamente es cristiano. Un cristiano que no ama no es cristiano. De ahí la importancia de pedir al Señor, que es el amor, que es la fuente del amor, que nos impulse y nos invite a verdaderamente amar. Amar sin reservas, amar sin límites. Pidámosle al Señor verdaderamente en este Jueves Santo la posibilidad de velar con Él. Y que a lo largo de estos días hagámonos el propósito de por lo menos una hora. Vean, recordemos a las palabras de Jesús en el huerto de Getsemaní. Ni siquiera han podido velar conmigo una hora. A lo largo de estos días, aunque sea saquemos una hora, sería lo mínimo que podríamos hacer para orar un momento, para leer la palabra, para meditar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y de esa manera poder vivir una Semana Santa plena. Y el próximo sábado en la noche, mientras esperamos con un corazón converso la resurrección del Señor, poder decir con alegría, verdaderamente el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Feliz Jueves Santo. Recuerda, sos sacerdote, estás llamado a ser también continuador del sacrificio de Cristo. Y de una manera particular oremos por nuestros sacerdotes, por nuestros pastores, que sufren muchas veces persecución, que sufren muchas veces señalamiento, que sufren crisis de fe como todos podemos sufrir, para que el Señor, quien los ha llamado, los fortalezca y nosotros ayudémosle, porque la iglesia no es solamente de ellos, nosotros somos parte de la iglesia, para que de esa manera sacerdotes y laicos comprometidos con el mandamiento del amor, comprometidos con el sacrificio de Cristo, seamos todos sal y luz. Bendecido Jueves Santo, un fuerte abrazo.